Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que tratamos de entender a nuestro país, a nosotros mismos, a la humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y para los efectos de hoy, aunque es muy discutido, vamos a hablar con un invitado muy especial que es de la disciplina de la historia. Hay siempre una discusión si a la historiadores no le gusta pertenecer a las ciencias sociales, y se trata de estar en una facultad distinta, tienen un premio nacional distinto al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, pero es evidente que hay, sobre todo, una rama, uno podría decir, quizás me corrijan, pero yo diría una manera de ver la historia, que es lo que se llama, y por lo menos eso estudié yo cuando estudiaba sociología, historia social, y que se acerca, usa criterios de alguna manera como distinto, incluso las periodizaciones que tienden a ser más amplias. De hecho, hay un gran historiador francés que inventó eso de la historia de corta duración, mediana y larga duración. Y bueno, vamos a hablar de un tema en el cual es muy interesante el cruce entre precisamente historia y las ciencias sociales, entre ellos la sociología, y que ha habido grandes teóricos de este tema que vienen más bien de la historia, pero que formulan aparatos teóricos para la sociología. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de el tema de los movimientos sociales, que en ciertos momentos aparece como el que reemplaza todas las formas de acción y de cambio social, dejando a los partidos fuera. Y la vida nos muestra que la relación entre movimientos sociales y actores políticos es fundamental. Y partidos que no tienen vinculación a movimientos sociales, o movimientos sociales que rechazan a los partidos porque consideran que están dedicados a sus propios intereses, los políticos, terminan en fracasos de la historia, en fracasos de las ideas, de los planteamientos que los movimientos quieren hacer. Y entonces estamos viviendo en una época, porque hay una época, sobre todo en ciertos momentos de la historia del último siglo, en que los movimientos sociales son fundamentales. Uno piensa en la década del 60, por ejemplo, en Europa, con lo que fueron los movimientos en Estados Unidos, lo que fueron los movimientos en Europa, en el famoso Mayo francés, pero también eso fue en Alemania, y los movimientos, el despertar de los movimientos en América Latina. En algún momento, bueno, en la época de las dictaduras tendieron a eliminar movimientos y partidos, y con posterioridad, esta relación se hizo más conflictiva una vez que volvió la democracia, y claro, hay movimientos
emblemáticos que inician una cierta época distinta, como por ejemplo el famoso movimiento de Chiapas o del ejército de zapatista. ¿Eh? Decía ejército, pero la verdad que era un movimiento social. Eh, y donde la cosa armada no era lo central. Y después, digamos, uno piensa en el caso chileno, la importancia que tuvieron muchos silencio durante larga época. Pero las movilizaciones sociales, que de alguna manera es una forma inicial de constituir movimientos durante la época de la dictadura. Y después, eh, 2011-2012, pero antes el movimiento estudiantil del 2006 y después el estallido social, ¿es movimiento social o es movilización? Bueno, este es un problema. Pero hoy es evidente que se está en una crisis de la importancia, la relevancia de los movimientos sociales que parecieran estar muy reducidos a sus propias identidades. Y por otro lado, también sabemos que los partidos políticos, salvo en los momentos de elecciones, no cuentan con ninguna importancia. Nadie los toma de alguna manera en cuenta. Y se podrá reconstruir esa relación entre partidos y movimientos. Hay que entender que la ruptura es mucho más compleja, porque también hay una ruptura entre movimientos sociales y ciudadanía. Y si no, que nos muestra el estallido, ¿no? Y el proceso constituyente. Entonces hay una ruptura entre partidos y movimientos, movimientos y ciudadanía. Y la pregunta entonces, ¿cuál es el sujeto de transformación de lo que jugaron antes, del papel que jugaron antes los partidos, los movimientos y la ciudadanía misma, hoy día de alguna manera atomizada? Bueno, para conversar de estas cosas estamos con un gran historiador, que además tiene mucho conocimiento de las ciencias sociales y en sus trabajos sobre los temas de movimientos sociales, ha utilizado cuadros teóricos, marcos teóricos de sociólogos, no los que a mí más me gustan, pero, pero digamos, eh, ha hecho análisis de los movimientos sociales chilenos que son muy potentes, yo diría imprescindibles para la comprensión de esto, desde una perspectiva más, digamos, precisamente histórica, que le da entonces el valor de, digamos, no partir de cero, vincularlo a lo que ocurrió antes. Y por lo tanto, poder ver cuáles son las transformaciones y cuál es el rol que jugaron en un momento y cuál es el rol que juegan hoy los movimientos sociales. Bueno, se trata de Mario Garcés, que es un historiador doctorado en la Universidad Católica y profesor en la USACH y creador de instituciones como ECO que vinculan, digamos, precisamente lo que es el conocimiento, la discusión con los movimientos, sobre todo de trabajadores y otros. Y que tiene libros imprescindibles sobre el estallido, sobre la Unidad Popular, y que la ventaja, que se me había olvidado señalar esto, es que hace una historia como otros, que es lo que se puede llamar la historia desde abajo. La historia normalmente, la historiografía, la historia ha sido una disciplina que estudia, basta recordar lo que uno estudiaba en el colegio, ¿no? Estudia desde lo que pasa arriba de alguna manera. ¿Eh? Y esto como constituye la historia. No es una historia del pueblo o del sector obrero o de tal sector, no, es una historia desde esos sectores, pero del país. O sea, ve el país desde los de abajo. Y eso es lo que hace muy interesante y complementario con la historia, llamémosle, más oficial. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Mario. Y
partamos con esto de qué diferencias ves tú entre los movimientos sociales, los últimos, pero incluso en la situación actual, y lo clásico de los movimientos sociales en Chile. Mira, bueno, muchas gracias por la invitación. Un comentario inicial nomás a propósito de historia y sociología. Hay un gran historiador inglés, Edward Carr, en un libro famoso que es la historia. En el capítulo segundo él parte diciendo que mientras la historia se haga más sociológica y la sociología se haga más histórica, el beneficio será para ambos. Yo me formé un poco en esa idea, digamos, ¿no? De que la historia no podía prescindir de la sociología y que la sociología sola, sin sujetos históricos, sin historicidad, no iba a caminar, digamos. Bueno, yendo al tema, ¿no? ¿Qué diferencia hoy? Bueno, yo creo, para mí, una referencia del pasado fueron tus trabajos sobre el proceso político chileno, cuando tú formulaste esa idea, digamos, de que el sistema político y social chileno se articulaba en una suerte de columna vertebral que vinculaba movimientos sociales, partidos, sistema político. Y cómo eso se destruye con la dictadura, se desarticula. Y yo tengo la idea de que no se vuelve a reconstituir una forma virtuosa de relación ni entre el Estado y la sociedad, ni entre los movimientos sociales y el sistema de partidos políticos. Y vivimos una crisis muy profunda, digamos, tanto de unos como de otros. Entonces, ¿cuál es, podríamos decir, la diferencia o alguna de las diferencias? Yo creo que los movimientos de hoy tienen mucho más autonomía que los movimientos del pasado. El movimiento obrero histórico tenía, por supuesto, sus cuotas de autonomía, pero tenía relaciones muy fluidas y muy orgánicas con los partidos de izquierda, digamos, con el Partido Socialista y el Partido Comunista, y incluso otros, y todos los que emergían, el MAPO, el MIR, que yo, querían ser partidos con base obrera, ¿ya? ¿Y Porque para qué además, decir el campesinado? El campesinado entra a los partidos, porque había, cuando se incorporan 400.000 nuevos sindicalizados en 4 años, ¿eh? No se constituye un partido campesino, sino que entran hasta la derecha tenía su federación. exactamente, no, exactamente, y incluso más, fíjate, en los estudios que hoy han hecho algunos estudiantes míos sobre movimientos pobladores, que es un tema que yo trabajé mucho para los 60, 70, en esa época, si bien hay grados de autonomía de los pobladores y los partidos, la presencia de los partidos es altamente significativa, y los partidos articulan en gran medida el movimiento poblador. Hoy día, el movimiento poblador es que tiene una significación bastante grande, no lo hemos tomado muy en cuenta, probablemente, entre los nuevos movimientos, los movimientos más actuales, pero la presencia de los partidos no es significativa. O sea, hay mucha más autonomía, hay muchos más otros actores implicados. Entonces, yo creo que entramos en un problema que tú lo señalaste al principio, ¿no? De que tenemos un cambio en la dinámica de los movimientos. Yo creo que hay movimientos sociales muy interesantes en la última, a partir de los años 2010, digamos, podríamos decir, del 97, con los sucesos Lumaco y la emergencia del movimiento mapuche, después los estudiantes, el feminismo, los ambientalistas, etcétera. Yo creo que hay grandes novedades. Y yo cuando al principio, por ahí por los años 2010, 2015, veía que la situación era un poco positiva, en fin, yo decía, o veía mucho la crisis, yo, el sistema político y la capacidad de representación de los partidos, yo decía aquí, los únicos que pueden modificar este cuadro son los movimientos sociales, los que están emergiendo. Y claro, eso caminó en esa dirección y el estallido fue el momento culminante. Sin embargo, no fue, no terminó de ser. Y lo que los movimientos eh, generaron el estallido fueron parte fundamental, pero lo que vino, el proceso constitucional, que es un proceso eminentemente político, eh, fue un proceso que yo no diría que se descarriló, pero que perdió el horizonte, se fue Porque difuminando. ni era político, ni era expresión política, digamos, del movimiento. Movimiento social. Y ese era, como dices tú, un momento político.
Era un momento, no, era un momento político y a mi Bueno, juicio el problema fundamental de la convención es político. Y es claro, político en dos evidente. sentidos. Claro, es político porque no logra articular sus propuestas de cambio constitucional con la participación popular. Y si no tiene base popular, esa convención se pierde, no tiene valor, no es sostenible. O sea, no era posible que la convención reprodujera el mismo esquema con el cual estaba trabajando la política, es decir, distante y separada de la sociedad. Tenía que estar imbricada con la sociedad, porque de lo contrario perdía legitimidad. Sí, Y era lo que pasó fue exactamente eso. exactamente, Que y es fácil estaba, estaba separado de la política y estaba separado de la ciudadanía, de la sociedad. Estaba exactamente. separado. Tenía tanto de que hace una propuesta que lo representa a todos los que están ahí, ¿eh? Sumados, y que la ciudadanía lo rechaza. Exactamente, porque la ciudadanía no se siente reconocida en esa propuesta. Y ese es el problema fundamental. Y ahí yo creo que el otro tema, que tú lo mencionaste también, es que los movimientos nuevos tienden a poner un énfasis muy fuerte en las cuestiones de la identidad. Lo cual yo lo entiendo y me parece que es un atributo de los movimientos, que los movimientos contribuyen a generar y articular identidades y necesitan asentarse en el desarrollo de ciertas identidades. Pero el problema político de eso es que si el movimiento quiere ser parte de un cambio social mayor, como decía Antonio Gramsci, requiere superar el momento corporativo. Eh, Gramsci decía, cuando hierve la lucha, es el momento en que hay que superar el movimiento corporativo y expresar un interés universal o un interés general. Y ahí surge un grupo hegemónico. Un Oye, grupo. ¿y tú no crees que hay ahí un problema precisamente en el punto de una cosa es lo corporativo y lo corporativo es relativamente más fácil de politizarse que lo identitario? Sí, Porque esto era un movimiento más que corporativo. O sea, sí, uno usa el concepto corporativo, sí, pero eran basados menos en corporaciones sí, y sí, más precisamente en identidades. sí, sí. Sí, Y no, la no, no. identidad lo que hace es definirme no en términos de intereses, Sí, sino que, y una palabra que a mí me parece muy buena, utilizada creo que por antropólogos, pero también por sociólogos, es la identidad de los movimientos, a diferencia de la identidad individual. Bueno, la identidad individual también siempre tiene una dimensión de politicidad, ujú, pero no es la política, es una dimensión. Y el gran problema es que los movimientos actualmente, en la época actual, tienden a identificar su politicidad con la política. Y el estallido fue un poco eso, ¿o no? sí, eh, sí, pero yo creo que el estallido tiene más problemas, fíjate, porque el estallido en un segmento importante eh, operó con una perspectiva que llamó destituyente, que a mí Mm. tenía mucho de ilusión. Y estas ilusiones propias de la izquierda, digamos. La ilusión de que Piñera era posible derrocarlo, sacarlo del gobierno. Eso en Chile es casi imposible. Chile está muy lejos de esa imagen de la Rúa en helicóptero escapando de la Casa Rosada, ¿no? O de esos Bucarán, el ecuatoriano que va al aeropuerto y se le van cayendo los dólares. En fin, no, Chile no tiene esa. La institución presidencial en Chile es fundamental, es muy difícil de. Y son muy pocos los casos que el presidente no termina su gobierno. Entonces, yo creo que en el estallido, esa orientación destituyente no convivió bien con las orientaciones identitarias y constituyentes. O sea, hay un desencuentro en el propio movimiento y por eso que el reclamo general de la mayor parte de la gente con el estallido es que carece de conducción, que carece de una conducción articulada. Yo creo que en este sentido, más allá que yo use el concepto un poco libremente corporativo, en realidad no es tan preciso, digamos, ¿ah?
pero lo que quise decir es que es el Mm, predominio de la parte, digamos, ¿no? Más que el todo. La dificultad es superar la parte, ¿ya? Y las mm, identidades exacto. tienen la dificultad, que es una dificultad muy grande, digamos. La identidad sobre todo, más que lo corporativo, porque finalmente lo corporativo está formado por intereses. Por interés. Entonces puede pensar que Sí, lo representa esos intereses otro actor que son los partidos. claro, ¿Ah? En exacto. cambio, la identidad no acepta ser representada. No tiene, no tiene dificultad, claro. Bueno, pero por eso es que yo en ese sentido creo que hay un problema político fundamental, o sea, que el problema del Estado es un problema político de los movimientos y de todos los actores implicados. Y Ahora, ¿tú esto crees que eso es, fue producto de errores o hay un problema estructural más complicado, más grande, que te lo he visto plantear y que yo también tiendo a estar bastante de acuerdo en esa idea? Es que estamos pasando a un tipo de sociedad en que la forma de articulación de los intereses, los partidos, los movimientos, eh, ya no sabemos mucho cómo van a funcionar y realmente si van a ser los sujetos de, digamos, la historia, de los cambios. Y si va, a ser, si y va a haber otra cosa que no sabemos lo que es. Como me imagino que en los comienzos de la sociedad industrial todavía no se sabía lo que era el movimiento obrero, ni se pensaba que podía existir. Lo que importaba era deshacerse del rey, digamos, ¿ah? Y llamar a los ciudadanos a votar y a la burguesía a votar a la monarquía. ¿Tú no crees que estamos en una sociedad que puede ser proclive a movilizaciones, pero que el rol de los movimientos sociales, el tipo de sociedad, con inteligencia artificial, con crisis climática, con globalización, etcétera, con ese cambio estructural y cultural, eh, los movimientos sociales podrán ser esporádicos, pero no sujetos históricos como lo fueron eh, desde los 50 para adelante y antes incluso. claro, pero fíjate que a pesar de que los movimientos fueron más sujetos históricos, no lograron resolver el cambio social como esperaban hacerlo. Y por lo tanto, tampoco podemos eh, pensar que esa etapa dorada de los movimientos sociales contenía y era capaz de resolver todos los problemas a los cuales se enfrentaba. Y creo que particularmente los problemas con la política, tampoco los resolvía, porque en el fondo los delegaba en el partido, los transfería a los partidos. Y cuando los partidos fracasaban, el movimiento le cobraba al partido. ¿Ya? Y la frustración se extendía en la propia base social. ¿Qué mayor frustración que la que vivimos después del golpe de Estado, fíjate, en las propias bases de la sociedad? Es cierto que seguíamos defendiendo a los partidos y pensando que eran víctimas, en fin, pero también había un desencanto muy importante en el sentido de qué fue lo que la política institucional y partidaria no fue capaz de resolver. Entonces, yo creo que hay un tema ahí. Yo creo que, a ver, a mi juicio hay dos perspectivas analíticas. Una, la que tú colocas, que son los cambios en la sociedad, que yo creo que esa es una dificultad que enfrenta la izquierda hace rato, digamos, que no entiende mucho la sociedad en que vive, ni entiende sus propios movimientos, digamos. Lo cual refuerza una lógica de la política que se separa de la sociedad, que se aleja, ¿ya? Porque no tiene los instrumentos de comprensión y y no solo hay temas como la inteligencia artificial, las redes sociales, en fin. Yo me doy cuenta en la universidad, en USACH nos pasó este año que tuvimos un suicidio de un joven y la Mm. universidad nos invitó a discutir qué pasaba y algunos profesores efectivamente conversamos con los estudiantes Nosotros también hubo uno y yo lo en pensé, Chile este año, claro, me empecé a enfrentar a los problemas de salud mental. el año Y en un pasado. momento me llegué a percibir que los problemas de salud mental tienen un carácter social que casi dije eh, pudieran llegar a representar una nueva cuestión social por su Mm. extensión, su magnitud, su implicación, digamos, en las nuevas generaciones, en fin. Entonces, sí, están todos esos problemas. Pero por otro lado, yo creo que también
históricamente, me parece, y pensando ahora con Brodel, en el tiempo largo de la historia. Oye, perdón, pero es que hay, quisiera que volvieras, que retomes lo que estabas comenzando ahora, pero me quisiera detener un poco en lo último que planteaste, porque sí, el problema, o uno de los problemas, pero centrales, ¿ah? Eh, es, por ejemplo, el de la salud mental, y ahí vienen todos los temas de subjetividad, etcétera. Eh, el concepto que estaba en la base de los movimientos sociales y también, digamos, de los partidos. ¿A qué representaban los partidos en su origen? A clases sociales. Y cuando, si aquí se empieza a producir que esa pasa a ser la problemática de la sociedad, más las otras cosas, como digo, la crisis ambiental, etcétera, pero que dependen poco del Estado, dependen poco de la política propiamente tal. Estamos en presencia de una transformación, de alguna manera, yo diría, eh, casi civilizatoria, en que las categorías y los actores, eh, cuando uno dice, bueno, yo entiendo el papel, algunos podrían decir, el papel del Estado es que hay que destruir el Estado, como decía un cierto marxismo, y otros dicen, no. Y ahí viene la socialdemocracia y los socialismos, el Estado juega un rol fundamental y nos enfrentamos al neoliberalismo, a los que quieren destruir el Estado. Si un problema fundamental es el de la salud mental, digamos, no tenemos una teoría de eso. ¿Eh? Y entonces uno dice que ese problema eh, no lo resuelve el Estado, lo resuelve otra forma de convivencia. ¿Eh? Y eso, estamos ahí en un problema que es propio, yo creo, además, de los cambios civilizatorios. De hecho, ¿cuánto dura el paso de la sociedad feudal, medieval o de capitalismo comercial, que es el final? Pero ¿cuánto dura, tú sabes, para que yo esto? ¿Eh? Eh, Varios siglos. claro, Claro. entonces el periodo de crisis que hablamos va a durar mucho tiempo, porque todavía existen las clases sociales, en cierto modo, todavía existen los conceptos y las instituciones que probablemente van a desaparecer. De hecho, tú te das cuenta, la familia ya tuvo un cambio radical. Hoy día, cuando hablamos de familia, ya no sabemos mucho de lo que hablamos, comparado con lo que era en una época claramente definido. Exactamente. La universidad va a ser igual. ¿Eh? La educación que va a ser principalmente telemática, etcétera, va a ir despreciando las escuelas. Yo fíjate que en este sentido me siento muy cercano a Gramsci en su puesta en valor de la sociedad civil. O sea, de pensar que ahí está. el- Como alguna vez Marx también lo dijo en la ideología alemana, el verdadero hogar de la historia está en la sociedad civil. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de leer qué es lo que está ocurriendo en la sociedad civil. Porque yo creo que ahí se empiezan a modificar justamente las maneras de comprensión y surge la necesidad de nuevas categorías para comprender este mundo. Por ejemplo, yo pienso, el tema de la salud mental en los territorios populares, en otras etapas ha sido de mejor calidad, pero ¿de qué depende la calidad del territorio? Depende de las tradiciones comunitarias, del peso que alcanzan esas tradiciones comunitarias, de cuánto la gente se conoce entre sí, confía entre sí, en fin. Hoy día el desastre que vivimos en los barrios con el tema del narco, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, que además la derecha lo produce y lo hace una industria, desarticula esas tradiciones y por lo tanto coloca, y por eso que refuerza los problemas de salud mental, porque finalmente los problemas de salud mental se conecta con el problema de los sentidos, digamos. ¿Qué sentidos colectivos se pueden construir
en una sociedad como la que vivimos actualmente. Ahora, eso es especialmente porque yo te he escuchado ese planteamiento y me parece súper interesante. Eh, pero uno piensa, cuando habla de los territorios, la verdad es que, y eso ya era la idea de McLuhan, ¿eh? De la aldea global, ¿eh? Eh, eso es en ciertos espacios. Digamos, yo diría fundamentalmente en regiones, en territorios relativamente aislados donde se pueden constituir como comunidad. Pero cuando tú piensas en las ciudades como esta, ¿sí? Y en ciudades de 20 millones de habitantes, como el caso de ciudades brasileras o mexicanas. Sí, sí, sí. Entonces, hay ahí, porque yo creo, sin tener, digamos, la experiencia que tú tienes al respecto, pero yo también tengo la impresión que la única manera es reconstituir comunidades. O sea, los países hoy día no son comunidades. No, claro. Entonces, incluso ya, que yo diría lo que iba quedando del país como integración era las selecciones nacionales. Sí, Pero sí, hoy claro. día las selecciones nacionales son Es una que, gran mezcla y depende de a quién trajiste, etcétera. Bueno, y además están gobernadas por los negocios. Entonces, el, ¿cómo se reconstituye la idea de una comunidad nacional? Fíjate que Habermas, como tú sabes, había dicho, bueno, la única manera es el patriotismo constitucional, sí, sí. porque ya el patriotismo ya no es en la idea del folk, de la nación que hereda las tradiciones. Entonces, es que nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a vivir. Eso hoy día es casi imposible porque ya no existe la plaza pública. Hay miles de placitas públicas, cada uno es una plaza pública. Ah, pero ahí La fíjate, prensa, por ejemplo, que antes era un espacio, hoy día ya no es, porque precisamente todo este asunto de las redes destruyó la idea que la gente discutía, conversaba a la misma hora de los mismos temas que estuvieran de desacuerdo. sí, sí, de acuerdo. No, mira, yo creo que la destrucción de la comunidad política en el caso chileno es brutal. Es brutal. O sea, yo soy de la generación que todavía veíamos las noticias. ¿Y por qué veíamos las noticias? Porque constituía un campo de referencia colectivo. Saber Exacto, lo que exacto. pasaba. Eso se destruyó, eso se diluyó completamente. Entonces hoy día el grado de dispersión que tenemos es enorme. Pero yo creo que la dispersión puede generar pequeñas comunidades, como también puede generar un, como decía Eric Hobsbawm, ¿no? Un individualismo asocial. Y ese individualismo social, ese sí que es muy complicado, porque ahí no hay sociedad. Ahí triunfa la Thatcher, ¿no? Con esa idea de que la sociedad no existe, que existen solo los individuos. Yo creo que ahí estamos perdidos. ¿Ya? Pero sí es posible que haya espacios comunitarios. Y en el caso nuestro, cuando yo hablo de territorios, pienso mucho en la noción de población, porque los territorios nuestros, de ciudades grandes, se constituyeron comunidades poblacionales, poblaciones que surgían de toma, operación sitio, en fin, ahí hay algo que articuló en una etapa a grupos sociales, digamos. Después hay otros que hay que darles también todo el valor, ¿no? Hay iglesias que cumplen ese papel y hay que invitarlas a ser parte de las reflexiones más comunitarias de un barrio. A veces los partidos, en algunos casos las ONG cumplieron también algún tipo de ese rol, Ah, pero yo creo que en una época las ONG cumplieron, y la cantidad de ONG que hay y que no conocemos, que no están en el espacio, porque no están interesadas ellas en aparecer, sino básicamente trabajan en territorio. Y eso es una cantidad muy grande. lo que pasa es que además cambiaron porque también surgió la noción de fundaciones, Claro. y, uso de fondos públicos, también eso se modificó. Yo creo que en general, para mí este es un desafío abierto, digamos, de pensar las comunidades, cómo se... Pero incluso, como tú dijiste en un momento, hay comunidades no solo territoriales, la propia universidad. Cuando muchas veces en la universidad decimos que somos una comunidad académica, la verdad es que sospechamos que no están así, digamos, ¿no? Que también eh, los circuitos de conversación de las propias universidades son débiles.
y mm. la relación entre los profesores y los estudiantes, entre los estudiantes y los funcionarios. No, y digamos, y además las maneras, lo que se ha llamado de alguna manera el capitalismo académico, es decir, la manera como se evalúa el trabajo Y la productividad, universitario, que lo importante es cuánto produjiste de artículos indexados que nadie leyó. Yo exacto, siempre comento que el libro de Tomás Mulián, que probablemente el libro más importante de los últimos 20, 30 años, no habría sido indexado, no habría sido aceptado. Y exactamente. Guillermo Donne, que era el gran teórico político, y que escribía ensayos para interpretar las dictaduras de eso, en Estados Unidos, tampoco habrían indexado los trabajos. No, no, evidente, evidente. No, yo creo que también ahí hay un tema de... pero esa dificultad de poner en valor el saber y el saber intelectual tiene que ver también con la ausencia de comunidad política, de comunidad, incluso de comunidad de saberes. Mm, mm. Estamos debilitados en todas esas comunidades. Y esto hay un problema también con la tradición en Chile, digamos, ¿no? Porque yo creo que hay otros lugares, hay otros países, otras culturas en que hay más comunidades académicas, digamos, que pueden ser muy segmentadas, en fin, pero yo veo entre mis amigos, por ejemplo, amigos norteamericanos jóvenes que tienen lugares de encuentro, tienen lugares en que circulan sus trabajos, conocen lo que el otro produjo, en fin. Nosotros muchas veces apenas conocemos lo que produce nuestro compañero de la oficina del lado, digamos, ¿no? Y además los territorios en esos países. Por ejemplo, a mí me ha dado ahora el último tiempo de ver películas que tienen que ver precisamente con, no las grandes cosas que ocurren en las ciudades, sino en pueblos. Es que, por supuesto, hay problemas enormes. Pero, y quizás el problema enorme viene de que hay comunidad. Exactamente. Y hay películas que eran de otra época que eran muy interesantes porque era precisamente la idea de comunidad la que ocultaba una cantidad enorme de cosas. Entonces, uno dice, el juego es que tiene que haber una Algo. comunidad, pero tiene que haber también algo que lo ligue más allá de las propias relaciones, que lo ligue a otro mundo que no sea, digamos, el mundo endogámico, cerrado. Pero fíjate que en ese sentido, a mí, cuando digo que el estallido y el proceso constituyente son problemas políticos fundamentales, yo dije, una fue la tendencia esta de creer en la lógica destituyente, pero la otra fue no reconocer el valor de las asambleas y los cabildos locales. Y a mi Mm, juicio, ahí había un componente estratégico de, mm. de la generación de un espacio en que se reconstruía la política socialmente, con contenido social. Yo participé en varias asambleas y me acuerdo de haber estado una vez en Ñuñoa, en Ñuñoa, fíjate, en una asamblea ahí en el barrio de Miguel Claro, Sucre, digamos, en esa zona, con más de 100 personas durante eh, más de media mañana, de las 11 a las 2 de la tarde, con trabajo grupo, con debates, comisiones, comisión de derechos humanos, comisión de economía, comisión de no sé qué, y después presentar en plenario, y me invitaban a comentar los trabajos que hacía. Yo les decía, fantástico lo que está ocurriendo, ustedes aquí están poniéndole nombre a las cosas, imaginando unas formas distintas de vivir la sociedad, se están conociendo entre los vecinos, 120 vecinos conversando. Pero Ese, tenían rechazo, o sea, no querían que participara nadie del mundo político ahí, rechazaban a los políticos. sí, yo creo que había un rechazo, pero es que ahí viene el otro problema, ¿viste? Que el estallido se produce en medio de una crisis política enorme. Es el momento de mayor distancia que la política tiene de la sociedad y además de unos políticos que desprecian la sociedad. Esto, sobre todo estos políticos que invitaban a levantarse más temprano, a comprar flores que estaban más baratas, también se percibe esa distancia como muy, como agravio, digamos. Hay un agravio muy fuerte. Porque por otra parte estaba la discusión central que queríamos que la dignidad se haga costumbre. Ahí había un componente ético en la política. Yo estoy de acuerdo. El gran problema es que esa es una eh, consigna movilizadora Bueno, que liga lo personal con los, pero que no tiene expresión en cuál es la sociedad. La ventaja que tenía
para bien o para mal, pero la ventaja que tenía en el marxismo, el socialismo, era que decía, bueno, este es el problema es la falta de igualdad, el problema es la explotación del trabajo, pero hay un tipo de sociedad que lo resuelve. Y eso es lo que falta hoy. No Claro, sabemos qué claro, sociedad queremos. claro, es que esa es la crisis que genera la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, que desaparece un sistema social alternativo, la idea de Claro, un sistema. claro, claro. Y por lo tanto, ese necesitamos crearlo. Y ahí cuando Fukuyama escribe sobre el fin de la historia, yo me acuerdo que Perry Anderson dijo, sí, era más fácil discutir el artículo, pero cuando escribe el libro, si efectivamente, decía Perry Anderson, no somos capaces de generar una alternativa al capitalismo, estamos en el fin de la historia. O sea, Porque estamos. yo creo que es bien complicada la alternativa al capitalismo, entendida no solo como una cosa del futuro, sino mi impresión es que el capitalismo va a durar mucho tiempo, que Sí, no va a desaparecer así nomás. Y entonces, ¿qué se hace sí, ahí? sí, claro, no, sí, Entonces, sí, ahí Wallerstein tenía una expresión que era bien interesante, que era reemplazar la idea utópica por lo que él llamaba el utopismo. Claro, una cosa es la utopía y la otra es ser utopista, que no es lo mismo que ser utópico. ¿Ah? Y entonces lo que se plantea es una sociedad, una meta, pero que tiene expresiones, que no pueden ser dictadura proletariado, sino que tienen que ser con las fórmulas democráticas. Ahora, exactamente. Sí, la democracia en la sociedad que viene, ¿cómo va a funcionar? sí, claro. En la sociedad de la inteligencia artificial, No, ¿eh? las amenazas son enormes hoy día. Claro, Sí, claro, la amenaza a la democracia liberal, que más de una vez hemos criticado por insuficiente y sin embargo se vuelve, está fuertemente cuestionada, fuertemente amenazado, el poder es muy grande. Yo sí creo, a propósito del fin del capitalismo, siempre me impresionó mucho en un texto en la ideología alemana de Marx, que él dice que el capitalismo va a durar hasta que se haga insoportable para la mayor parte de la humanidad. Y eso es todavía una situación difícil, ¿no? Porque, eso tiene, va a demorar mucho tiempo sí, claro, puede demorar mucho para que tiempo. se haga insoportable para la mayor parte, porque son Claro, insoportables para claro, muchos. sí, ¿Ah? claro, claro, para la mayor parte. Y además, se hace insoportable y se va haciendo para muchos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y cuando se haga insoportable para muchos y muchos y muchos más? ¿Qué es lo que viene? Porque entre lo que hay y que se puede mejorar y que se puede reclamar, y sobre todo si se está en democracia, ¿eh? Eh, y lo que viene, que no sé lo que viene. Y de hecho, una de las cosas importantes es en el tipo de votación que hay actualmente en el mundo, ¿eh? Y por ejemplo, en el caso chileno, es que no quieren, no se quiere votar por cosas que propongan algo que esté más allá y entonces se vota por que me resuelvan este problema. No hay futuro, hay lo que hoy yo necesito. Y ese No, es no, el... sí, sí, Bueno, vamos a tener que terminar. sí, me imagino. ¿Algún comentario final? No, que yo, volviendo un poco al inicio de la conversación, creo Ya. que el tema de la relación entre lo social y lo político, los movimientos y los partidos, es una pregunta siempre abierta en Chile, que yo creo que la historia de Chile esta tensión recorre la historia del siglo XX chileno, y yo creo que va a seguir estando presente. Y lo que no sabemos es cuáles son las mejores formas de resolución, pero esta problemática va a estar, y por más que hoy día los movimientos están debilitados, van a volver, porque además es la forma en que muchas veces en las formas que hace política los sectores de la sociedad que se sienten o más marginados o que están en posiciones críticas y cuyas demandas no son procesadas políticamente. Así que eso va a estar, digamos. Y además en algunos casos son productores de saberes que son importantes, digamos, ¿no? O sea, a mí, Claro, el acto del yo siempre he hecho feminismo, la distinción, grande. que es teórica, que es complicada, que es una cosa es lo que uno podría llamar el movimiento social central de la sociedad. Mm, Y,
Y otra cosa son los movimientos sociales. Hoy día tenemos muchos movimientos sociales, no tenemos un movimiento social central. Por ejemplo, en la dictadura teníamos un movimiento social central, que lo expresaron inicialmente los derechos humanos a través de las Madres de Mayo y otros, y después democracia. Sí, exactamente, sí. Y en cambio ahora tenemos muchos movimientos, pero no tenemos el estallido, quiso serlo, pero no lo fue. No tenemos movimientos que sean como el movimiento que une todos los otros con sus diversidades en términos de una propuesta social. Bueno, es que eso es lo interesante de O'Donnell cuando en La razón populista propone esta idea de las equivalencias. A mí me dejó pensando ¿De quién? De Laclau. De Laclau, quiero decir, sí, claro, de Laclau, que él propone esta idea, no de O'Donnell, no, O'Donnell es otra cosa. No se querían mucho con O'Donnell. Claro, él propone esta idea de las equivalencias. No, O'Donnell tiene contribuciones más para la comprensión de las dictaduras. Yo creo que eso son... ¿Más qué? Para la comprensión de las dictaduras, Sí, digamos. Es una sí. Bueno, muchas gracias, porque ha sido para mí, súper interesante. Y bueno, compartir contigo y estas ideas. Y yo supongo que también para los y las personas que han asistido a esta conversación. Así que muchas gracias, Mario, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y será hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Adiós. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.